Un gato puede mirar a un rey, dijo Alicia. He leído eso en alguna parte, aunque no recuerdo dónde. Bueno, de cualquier modo hay que sacarlo de ahí, dijo el rey con tono muy decidido, y llamando a la reina que pasaba por allí en ese momento le dijo: «Querida, desearía que hicieses sacar de aquí a ese gato». La reina, como sabemos, tenía un medio universal de resolver cualquier dificultad, grande o pequeña. «¡Que le corten la cabeza!», ordenó sin darse vuelta siquiera. «Yo mismo iré a buscar al verdugo», dijo el rey entusiasmado, marchándose muy deprisa. A Alicia le pareció bien ir a ver cómo andaba el partido de cricket porque oía a la distancia la voz de la reina chillando de cólera. Cuando hubo oído sentenciar a 3 jugadores a ser ejecutados por haber saltado sus turnos, no le gustó nada el cariz que iban tomando las cosas, ya que el partido había caído en una confusión tal que nadie sabía cuándo le tocaba jugar, de modo que salió en busca de su erizo. Lo encontró comprometido en lucha con otro erizo, lo cual le pareció a Alicia una oportunidad excelente para embocharlos. La única dificultad era que su flamenco se había marchado al otro lado del jardín, y Alicia alcanzó a ver lo que trataba bastante inútilmente de subir volando a un árbol. Para cuando hubo conseguido atrapar de nuevo a su flamenco y lo hubo traído de vuelta, la batalla de erizos había terminado y los 2 combatientes habían desaparecido. «No es que tenga importancia alguna», pensó Alicia, «ya que todos los arcos han desaparecido de esta parte del campo». De modo que se volvió a meter el flamenco bajo el brazo para impedir que se escapara de nuevo y se fue a conversar otro poco con su amigo. Cuando regresó junto al gato de Cheshire, le sorprendió encontrar una gran multitud reunida a su alrededor. Se había suscitado una disputa entre el verdugo, el rey y la reina, que hablaban los 3 a la vez, mientras los demás guardaban silencio y parecían estar muy incómodos. En cuanto apareció Alicia, apelaron todos a ella para que sirviese de árbitro, repitiéndole cada uno sus razones, que la pobre chica encontró muy difícil entender, ya que seguían hablando todos a un tiempo. El verdugo arguía que era imposible cortar una cabeza cuando no había un cuerpo del cual cortarla, que en su vida había hecho semejante cosa y que no estaba dispuesto a empezar a hacerlo a la edad que tenía. El argumento del rey era que todo el que tenía cabeza podía ser decapitado y que no había por qué decir sandeces. El argumento de la reina era que si algo no se hacía inmediatamente, mandaría ejecutar a todo el mundo. Esta última amenaza era lo que tenía a todos tan preocupados cuando llegó Alicia. A esta no se le ocurrió nada mejor que decirles: «El gato pertenece a la duquesa, de modo que lo mejor es consultarla a ella». «La duquesa está presa», dijo la reina al verdugo. «Ve a buscarla». Y el verdugo se marchó como una flecha. La cabeza del gato comenzó a desvanecerse, no bien se hubo marchado el verdugo, y cuando éste hubo regresado con la duquesa, había desaparecido completamente, de modo que el rey y el verdugo se pusieron a buscarlo como locos por todos lados, mientras el resto de la concurrencia recomenzaba el partido. «No te imaginas el gusto que tengo de verte otra vez, querida criatura», le dijo la duquesa tomando a Alicia cariñosamente del brazo y llevándosela a caminar con ella. Alicia se alegró mucho de encontrarla tan bien dispuesta y pensó que tal vez la pimienta la habría puesto tan feroz antes cuando se conocieron en la cocina. «Cuando yo sea duquesa», se dijo no con muchas esperanzas, la verdad sea dicha, «no permitiré que entre pimienta en mi cocina, en absoluto. La sopa queda perfectamente bien sin pimienta. Quizás sea siempre la pimienta la que pone a la gente de mal humor», dijo para sí muy satisfecha de haber descubierto una ley de la conducta humana. «Y el vinagre lo que la pone tan agria, y la manzanilla tan amarga, y el azúcar de cebada que les dan a los bebés lo que los hace tan dulces. Ojalá se enterasen de eso los grandes, así no serían tan mezquinos para darnos». Con estas reflexiones, Alicia se había olvidado completamente de la duquesa y se sobresaltó cuando oyó la voz de ella a su lado. «Algo estás pensando, querida, y eso te hace olvidar que estábamos conversando. En este momento no te puedo decir cuál es la moraleja que hay que sacar de tal cosa, pero ya me voy a acordar». «Tal vez no haya ninguna moraleja que sacar», se animó a observar Alicia. «¡Qué esperanzas, chiquilla!», replicó la duquesa. «Todas las cosas tienen su moraleja, solo hace falta saber encontrarla». Y se acercó más todavía a Alicia mientras hablaba.
A Alicia no le hacía mucha gracia tenerla tan cerca, en primer lugar porque la duquesa era feísima y en segundo porque su estatura era exactamente como para apoyar la barbilla sobre el hombro de Alicia y se trataba de una barbilla sumamente puntiaguda. Como no quería ser grosera, sin embargo, soportó aquellos inconvenientes lo mejor que pudo. El partido de cricket va mejor ahora, dijo solamente por sostener activa la conversación. Así es, dijo la duquesa, y la moraleja para sacar de eso es el amor el que hace mover el mundo. Y Alicia dijo tan bajo que casi fue un susurro. Hay quien dice que eso se logra con no meterse en los asuntos ajenos. Bueno, es casi lo mismo, insistió la duquesa hundiendo aún más la barbilla en el hombro de Alicia. Y añadió, y la moraleja de eso es, cuida el sentido y las palabras se cuidarán por sí solas. ¿Cómo le gusta encontrarle moraleja a todas las cosas?, pensó Alicia. Me imagino que te preguntarás por qué no te pongo el brazo a la cintura, dijo la duquesa después de un tiempo. La explicación está en que no estoy segura del humor de tu flamenco. ¿Te parece que haga la prueba? Podría soltar un picotazo, contestó Alicia cautelosamente, sin ninguna gana de que la duquesa hiciera aquel experimento. Eso es verdad. Los flamencos y la pimienta pican, y la moraleja es: los pájaros de un mismo plumaje andan juntos. Solo que la pimienta no es un pájaro, observó Alicia. Tienes razón, como siempre, dijo la duquesa. ¿Qué modo tan claro tienes de expresar las cosas? Es un mineral, me parece, dijo Alicia. Claro que sí, acotó la duquesa, dispuesta al parecer a estar en todo de acuerdo con lo que Alicia dijese. Hay cerca de aquí una enorme mina de pimienta, y la moraleja de eso es: cuanto más hay de lo mío, menos habrá de lo tuyo. Ah, ya sé, dijo Alicia, que no había prestado ninguna atención a la última parte del discurso de la duquesa. Es un vegetal. No parece, pero lo es. Estoy completamente de acuerdo, dijo la duquesa, y la moraleja de eso es: sé aquello que te gustaría parecer. O si lo quieres expresar más simplemente, nunca te imagines a ti misma que seas otra cosa que lo que pudieses aparecer a los demás, que lo que eras o podías haber sido no era otra cosa que lo que habías sido hubiese aparecido a ellos como otra cosa. Me parece que lo entendería mejor, dijo Alicia muy cortésmente, si lo hubiese escrito, pues cuando lo dice no la puedo seguir muy bien. Eso no es nada al lado de lo que puedo decir cuando realmente me empeño, replicó la duquesa muy complacida. Por favor, no se moleste usted en decir nada más largo que eso, dijo Alicia. Criatura, no hables de molestia, te regalo todo lo que he dicho hasta ahora. Pues vaya un obsequio barato, pensó Alicia. Me alegro de que no se estile esa clase de regalos de cumpleaños. Pero no se atrevió a decir aquello en voz alta. —¿Pensando otra vez, preguntó la duquesa, hundiendo de nuevo la barbilla en el hombro de la chica. —¿Tengo derecho a pensar? —dijo Alicia con cierta aspereza, pues estaba empezando a preocuparse. —Exactamente igual derecho —dijo la duquesa—, como tienen los cerdos a volar y la mora... Y aquí, con gran sorpresa de Alicia, se apagó la voz de la duquesa, aún en medio de su palabra favorita, moraleja. Y Alicia sintió que le temblaba el brazo que tenía enlazado con el suyo. Al alzar la vista, vio que la reina estaba frente a ellas, de brazos cruzados y con aspecto tormentoso. —Lindo día, Majestad —se aventuró a decir la duquesa, aunque con voz baja y débil—. Te lo advierto, o tú o tu cabeza deben desaparecer en menos de un segundo. Elige. La duquesa eligió en efecto, y en menos de un segundo había desaparecido. —Sigamos jugando —dijo la reina Alicia, que tenía demasiado terror como para animarse a decir una sola palabra, y lentamente siguió a la reina hasta el campo de cricket. Aprovechándose de la ausencia de la reina, los demás invitados descansaban a la sombra, pero sin embargo se apresuraron a reanudar el juego en cuanto la vieron, pues la reina ya había tenido tiempo de decirles que 1 minuto de demora les costaría la vida. Durante todo el tiempo del juego, la reina no cesó 1 minuto de disputar con los jugadores ni de vociferar de derecha a izquierda: ¡que le corten la cabeza! Los sentenciados pasaban a custodia de los soldados, quienes naturalmente debían dejar de ser arcos de cricket para hacer de vigilantes.
de modo que después de una hora no quedaba arco alguno, y todos los jugadores, con excepción del rey, de la reina y de Alicia, estaban custodiados y bajo sentencia de ejecución. Solo entonces la reina suspendió aquel juego, y ya sin aliento, con tanto grito, dijo a Alicia: ¿Has visto ya a la falsa tortuga? No, contestó Alicia, ni siquiera sé lo que es una falsa tortuga. Es la cosa con que se hace la sopa de falsa tortuga, explicó la reina. Nunca la he comido, ni siquiera la he visto. Ven conmigo entonces y ella misma te contará su historia. Cuando se marchaban juntas, Alicia oyó que el rey decía en voz baja al resto de la compañía: «Estáis todos perdonados». «Bueno, siquiera algo bueno que se oye al fin», se dijo Alicia, pues se había sentido muy triste con el gran número de ejecuciones sentenciadas por la reina. Pronto pasaron junto a un grifo que estaba profundamente dormido al sol. «Arriba, holgazán», le dijo la reina, «y lleva a esta señorita a ver a la falsa tortuga para que le cuente su historia. Yo tengo que volverme para vigilar ciertas ejecuciones que he ordenado». Y se fue, dejando a Alicia sola con el grifo. A Alicia poco le gustaba el aspecto del bicho aquel, pero pensó que después de todo no sería más peligroso quedarse con él que marcharse con la feroz reina, de modo que se limitó a esperar a ver qué pasaba. El grifo se incorporó y se restregó los ojos. Luego observó a la reina hasta que desapareció de su vista y entonces, con una risita ahogada, dijo: «¡Qué divertido!», mitad para sí, mitad para Alicia. «¿Qué es lo divertido?», preguntó Alicia intrigada. «Pues ella. Todo eso de las ejecuciones no está más que en su imaginación. Nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? Ven acá». Todo el mundo dice aquí: «Ven acá». En toda mi vida no me habían mandado tanto como ahora. Con todo, siguió sin apresurarse al grifo. No habían caminado mucho cuando vieron algo lejos a la falsa tortuga, sentada, triste y sola en el borde saliente de una roca, y cuando estuvieron más cerca, Alicia la oyó suspirar como si se le fuese a partir el corazón. A Alicia le dio mucha lástima. «¿Qué le pasa?», preguntó al grifo, quien contestó casi con las mismas palabras que había dicho antes respecto a la reina. «Es pura imaginación, no tiene ninguna pena, ¿sabes? Ven acá». Así pues, se acercaron a la falsa tortuga, que los miró con los ojos llenos de lágrimas y sin decir nada. «Aquí está esta chica», dijo el grifo, «que quiere conocer tu historia». El grifo era de clase baja y hablaba muy groseramente. «Se la contaré», accedió la falsa tortuga con voz profunda y ahogada. «Sentaos ambos, sin hablar hasta que yo haya terminado». Se sentaron, pues, y nadie habló por espacio de un momento. Alicia pensaba: «No sé cómo va a terminar alguna vez si no empieza nunca», pero supo esperar con paciencia. «Tiempo hubo», dijo al fin la falsa tortuga con un profundo suspiro, «en que yo era una tortuga verdadera». A estas palabras siguió un largo silencio interrumpido únicamente por una exclamación ocasional del grifo que decía «brrr» o algo parecido, y por el perpetuo sollozar de la tortuga. Alicia estuvo a punto de levantarse y decir: «Gracias, señor, por su interesante relato», pero no podía pensar sino que tenía que haber algo más, de modo que optó por continuar sentada, aunque nada dijo. «Cuando éramos chicas», continuó por fin la falsa tortuga más calmada, aunque todavía sollozaba algo de vez en cuando, «íbamos a la escuela en el mar. El maestro era un viejo tortugo. Solíamos llamarlo Carey». «¿Por qué lo llamaban Carey si no lo era?», preguntó Alicia. «Lo llamábamos Carey porque tenía vetas en el cuerpo», dijo la falsa tortuga muy enojada. «Eres realmente muy obtusa». «¿No te da vergüenza hacer semejante pregunta?», añadió el grifo. Luego se quedaron los dos en silencio mirando a la pobre Alicia, que estaba dispuesta a hundirse en el polvo de pura humillación. Por último, el grifo dijo a la falsa tortuga: «Vamos, amiga, sigue de una vez, no te estés todo el día para contar tu bendita historia». Por lo cual, la falsa tortuga continuó con estas palabras: «Sí, pues, nosotros fuimos a la escuela en el mar, aunque ustedes no lo crean». «Nunca dije que no lo creyese», interrumpió Alicia. «Sí lo dijiste». «Cállate la boca», añadió el grifo antes que Alicia pudiese decir una sola palabra, y la tortuga continuó:
Nuestra educación fue de lo mejor. En efecto, íbamos a la escuela todos los días. Bueno, yo también voy todos los días, le replicó Alicia. No hay por qué darse tanto tono por eso. ¿Con materias adicionales?, preguntó con cierta ansiedad la falsa tortuga. Sí, dijo Alicia, aprendemos francés y música. ¿Y a lavar? ¿Aprendían también a lavar? Naturalmente que no, contestó Alicia muy indignada. Ah, entonces no era una buena escuela, pronunció la falsa tortuga con evidente alivio. En la nuestra ponían al final de la cuenta mensual francés, música y lavado, extra. Pues no les haría mucha falta lavado viviendo en el fondo del mar, retrucó Alicia. De todos modos, no podía pagar esa extra. Yo solo tomaba el curso básico. ¿Y en qué consistía?, inquirió Alicia. Incluía, naturalmente, tambaleo y contorsiones para empezar, replicó la falsa tortuga. Y luego las diversas ramas de la aritmética, la ambición, la distracción, la featización y la irrisión. Jamás he oído hablar de la featización. ¿Qué es? ¿Que nunca has oído hablar de la featización? Me imagino que sabrás lo que es embellecimiento, ¿eh? Sí, claro, eso sí. Quiere decir hacerlo a uno más bonito. Y bueno, entonces, continuó el grifo, si no entiendes lo que es featización, eres más que tonta. Eso no fue como para animar a Alicia a hacer más preguntas al respecto, de modo que se volvió hacia la tortuga y le preguntó, ¿qué más aprendían? Bueno, teníamos también misterio, antiguo y moderno, contestó la tortuga contando las materias con las aletas. Mariografía, mala pronunciación. El profesor de esta materia era una vieja anguila que venía solo una vez por semana y nos enseñaba farfullado, estiramiento y desmayo en anillos. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Alicia. Bueno, yo no te lo puedo mostrar porque soy demasiado rígida y el grifo tampoco lo aprendió nunca. No tenía tiempo de aprender esas bobadas, dijo el grifo, pero iba a oír al maestro de clásicos, que era un viejo cangrejo. Yo nunca pude ir a sus clases, dijo la falsa tortuga con un suspiro, pero solía decir que enseñaba la risa y el dolor. Y así era en efecto, dijo el grifo suspirando a su vez, y ambos bichos escondieron la cara entre las patas en señal de tristeza. ¿Y cuántas horas de clase tenían por día?, preguntó Alicia, deseando cambiar el tema y el ánimo de sus interlocutores. 10 horas el primer día, 9 el segundo, 8 el tercero y así sucesivamente. ¡Qué plan de estudios más raro!, exclamó Alicia. Es por eso que se llaman lecciones, dijo el grifo, porque disminuyen de un día para otro. Esta sí que fue una novedad para Alicia, quien reflexionó un momento antes de hablar de nuevo. Entonces, el 11º día debe de haber sido descanso, ¿eh? Naturalmente, contestó la tortuga en tono terminante. ¿Y cómo se las arreglaban el 12º día?, continuó Alicia muy entusiasmada. Ya basta de hablar de estudios, interrumpió el grifo con tono muy decidido. Ahora cuéntale algo de los deportes y los juegos. La falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el revés de una aleta por los ojos. Miró a Alicia y trató de hablar, pero los sollozos le ahogaron la voz por un momento. Parece que se le hubiese atravesado una espina en la garganta, dijo el grifo, y se puso a sacudirla y a golpearle la espalda hasta que la tortuga recuperó la voz. Con las lágrimas corriéndole por las mejillas, continuó su relato. Puede que tú no hayas vivido mucho en el fondo del mar. Claro que no, dijo Alicia. Y quizá no haya sido nunca presentada a una langosta. Alicia ya empezaba a decir, una vez probé, pero se frenó muy apurada y dijo en cambio, no, nunca. De modo que no puedes darte una idea de lo que es una cuadrilla bailada por langostas. Por cierto que no, dijo Alicia, ¿cómo es ese baile? Pues primero se forma una fila a lo largo de la costa, dijo el grifo. 2 fijas, gritó la falsa tortuga, de focas, tortugas, salmones, etc. Luego, una vez que se han hecho desaparecer todas las aguavivas.
Lo cual lleva bastante tiempo, interrumpió el grifo. Se adelantan 2 pasos. Cada uno con una langosta por compañera, gritó el grifo. Naturalmente, dijo la falsa tortuga. Se avanzan 2 pasos, se vuelve al compañero, se cambia de langosta y se retira en el mismo orden, continuó el grifo. Luego, continuó la falsa tortuga, se arrojan las langostas, vociferó el grifo dando un salto en el aire. Tan lejos mar adentro como sea posible. Se las persigue nadando en el mar, chilló el grifo. Se da una vuelta de carnero en el agua, gritó la tortuga haciendo cabriolas como loca. Se vuelve a cambiar de langosta, dijo el grifo a los alaridos. Se vuelve de nuevo a tierra y así termina la primera figura, dijo la falsa tortuga bajando la voz. Y ahí los 2 bichos, que habían estado dando saltos como locos todo el tiempo que duró la descripción, se volvieron a sentar muy tristes y silenciosos y se quedaron mirando a Alicia. Debe ser un baile muy bonito, dijo Alicia, porque algo tenía que opinar. ¿Te gustaría ver un poco cómo es?, le preguntó la falsa tortuga. Ya lo creo, dijo Alicia sin un ápice de sinceridad. Ven, ensayemos la primera figura, dijo la tortuga al grifo. Podemos prescindir de las langostas, como sabes muy bien. Y se pusieron a bailar alrededor de Alicia, no sin pisarla cuando en sus evoluciones le pasaban demasiado cerca, y agitando las patas anteriores para marcar el compás. Gracias, es muy interesante mirar esta danza, dijo Alicia. Pues si quieres, te puedo contar aún mucho más, dijo el grifo. ¿Sabes acaso por qué se llama así a la merluza? Nunca se me ocurrió que hubiese una razón, dijo Alicia. ¿Por qué? Porque limpian los zapatos y las botas, respondió el grifo muy solemne. Alicia se desconcertó completamente. ¿Limpian zapatos y botas?, repitió en tono intrigado. No sé por qué tanto asombro, dijo el grifo. ¿Con qué te limpian tus zapatos? Quiero decir, ¿con qué les dan tanto brillo? Pues creo que con betún, dijo Alicia después de mirarse los zapatos y pensar un rato antes de dar respuesta. Pues en el fondo del mar, continuó el grifo con voz profunda, como si se tratase de algo muy importante, los botines y los zapatos se limpian con merluza. ¿Y de qué están hechos?, preguntó Alicia con gran curiosidad. De lenguados y anguilas, naturalmente, replicó el grifo algo impaciente. Cualquier insignificante camarón te podría haber dicho eso. Si yo hubiese sido la merluza, dijo Alicia, le habría dicho a la marsopa, hazme el favor de retirarte, no te queremos con nosotros. Pues tenían que llevarla con ellos, dijo la falsa tortuga. Ningún pez prudente iría a ninguna parte sin una marsopa. ¿De veras?, dijo Alicia muy sorprendida. Claro que no, dijo la tortuga. Si un pez viniese a contarme que salía de viaje, le diría indefectiblemente, ¿con qué marsopa? Querrás decir con qué propósitos. Digo exactamente lo que quiero decir, contestó la tortuga con tono agraviado, y el grifo añadió, vamos, niña, cuéntanos tú ahora algo de tus aventuras. Podría contarle mis aventuras comenzando por esta mañana, dijo Alicia algo tímida, porque no tendría objeto comenzar por ayer, ya que ayer yo era otra persona. Explícanos todo eso, ordenó la falsa tortuga. No, dijo el grifo con impaciencia. Primero las aventuras. Las explicaciones llevan demasiado tiempo. La falsa tortuga respiró muy profundo y luego dijo, eso es muy raro. Todo lo que cuentas es de lo más raro que se puede pedir, dijo el grifo. Con que todo te salió diferente de lo que sabías, repetía pensativamente la tortuga. Me gustaría que tratase de repetir algún verso ahora. Dile que comience. Y miraba al grifo como si creyese que él tenía cierta autoridad sobre Alicia. Ponte de pie y repite. Es la voz del holgazán, dijo el grifo. Es imponente el modo como estos bichos la mandan a una y la obligan a repetir lecciones. Tanto me valdría estar en la escuela en este mismo momento, pensaba Alicia. Sin embargo, se levantó dócilmente y comenzó a repetir aquel verso. Eso es muy diferente de cómo la recitaba yo cuando era niño, dijo el grifo. Por mi parte, no la había oído nunca, pero me parece todo un soberano disparate. Alicia nada dijo. Se había sentado de nuevo con la cara entre las manos, preguntándose si las cosas ocurrirían ya alguna vez de modo natural. ¿Qué objeto tiene repetir todas esas tonterías?, interrumpió la tortuga. Si no las explican al decirlas, es la cosa más desconcertante que he oído en mi vida.
Sí, me parece mejor que las suspendas, le dijo el grifo, y Alicia no deseaba otra cosa. ¿Quieres que ensayemos otra figura de la cuadrilla de langostas?, continuó el grifo. ¿O prefieres que la tortuga te cante una canción? La canción, por favor, si la falsa tortuga fuese tan amable, replicó Alicia. Ya la falsa tortuga había empezado cuando se oyó a lo lejos un grito. ¡Ha comenzado el juicio! Vamos, gritó el grifo tomando a Alicia de la mano. ¿De qué juicio se trata?, preguntaba Alicia, jadeante por la carrera, pero el grifo solo respondía ¡vamos! Cuando Alicia y el grifo llegaron, el rey y la reina estaban sentados en sus tronos y había una gran multitud apiñada a su alrededor, toda formada por animalitos y aves de todas clases, además del mazo total de cartas. Delante de ellos estaba la jota, encadenada y con un soldado a cada lado para vigilarla. Cerca del rey se hallaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En el medio mismo de la sala había una mesa con una gran fuente de tartas que parecieron tan buenas a Alicia que se le abrió el apetito con solo verlas. Ojalá se dieran prisa con el juicio y después sirvieran algo a la concurrencia, pensaba Alicia. Como no parecía haber ni perspectiva de semejante cosa, se puso a mirar a su alrededor para ver todo y así pasar el tiempo. En su vida había estado Alicia en un tribunal de justicia, pero había leído algo sobre ellos en los libros y se alegró de ver que sabía los nombres de casi todas las cosas que allí había. Ese de la gran peluca es el juez, se dijo. De paso se ha dicho que el juez era el propio rey y que llevaba la corona encima de la peluca, lo cual no era nada cómodo y mucho menos sentador. Y aquel es el palco del jurado, pensó Alicia. Y esos 12 seres, se veía obligada a llamarlos seres porque la mitad eran animales y la mitad aves. Me imagino que son los jurados. Esta palabra la repitió varias veces para sí porque estaba bastante orgullosa de saberla, pensando, y con toda justicia, que habría pocas chicas de su edad que supiesen lo que significaba. Creía, sin embargo, que miembros del jurado también habría servido para el caso. Los 12 jurados estaban atareadísimos escribiendo en sus pizarras. ¿Qué hacen?, murmuró Alicia al grifo. No pueden tener nada que anotar todavía antes que haya empezado el juicio. Toman nota de sus nombres por miedo de olvidarlos antes del final del juicio. Buenos idiotas, comentó Alicia en voz alta y llena de indignación, pero se detuvo cortada, pues el conejo blanco gritaba «¡Silencio en la corte!». Y el rey se puso los anteojos y miró ansiosamente por todos lados a ver quién hablaba. Alicia estaba segura, como si estuviese mirando por sobre sus hombros, que los jurados escribían en las pizarras «buenos idiotas». Y aún se dio cuenta de que uno de ellos no sabía la ortografía de idiotas y le tenía que preguntar a su vecino si era con H. «Bonito embrollo va a haber en sus pizarras antes que termine el juicio», pensaba Alicia. Uno de aquellos jurados tenía un lápiz que crujía al escribir. Naturalmente que Alicia no podía soportar semejante cosa, de modo que atravesó la sala y se puso detrás de aquel jurado, y muy pronto tuvo oportunidad de sacárselo. Lo hizo con tal rapidez que el pobrecito jurado era Bill, el lagarto. No podía entender qué había pasado. Después de buscar por todos lados su lápiz, tuvo que escribir con el dedo por todo el resto del juicio. Naturalmente que eso no servía para nada, puesto que el dedo no dejaba marca alguna en la pizarra. «Heraldo, leed la acusación», dijo el rey. Al oír esto, el conejo blanco dio 3 toques de trompeta y luego desenrolló el pergamino y leyó lo que sigue. «La reina de corazones hizo unas tartas, cierto día de verano. La jota de corazones robó las tartas y las comió con la mano». «Pensad en el veredicto», dijo el rey al jurado. «Todavía no», se apresuró a interrumpir el conejo blanco. «Hay muchas cosas que hacer antes de eso». «Llamad al primer testigo», dijo entonces el rey. Y el conejo dio otros 3 toques de trompeta y vociferó. «¡El primer testigo!». El primer testigo era el sombrerero, que se presentó con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra. «Pido perdón a su majestad por traer acá estas cosas, pero no había terminado de tomar el té cuando me llamaron». «Pues debió haber terminado. ¿Cuándo empezó?» El sombrerero miró a la liebre, que lo había seguido hasta el tribunal del bracete con el lirón. «Me parece que fue el 14 de marzo», dijo por fin. «El 15», dijo la liebre. «El 16», dijo el lirón. «Escribid todo eso», dijo el rey al jurado.
Y los jurados, entusiasmadísimos, escribieron las 3 fechas, las sumaron y luego redujeron el total, a pesos y centavos. «Quitaos el sombrero», dijo el rey al sombrerero. «No es mío», contestó el sombrerero. «¡Robado!», exclamó el juez mirando al jurado, que inmediatamente tomó nota de aquel hecho. «Los tengo para vender», dijo el sombrerero como explicación. «Ninguno me pertenece, soy sombrerero». En eso la reina se caló las gafas y comenzó a mirar fijo al sombrerero, que se puso pálido y comenzó a agitarse. «Presentad vuestro testimonio y no os pongáis nervioso, o os haré ejecutar en el acto», dijo el rey. Tal amenaza no pareció animar en absoluto al testigo, que empezó a apoyarse primero en un pie y luego en otro, mirando todo el tiempo a la reina con mucha inquietud, y fue tanta su confusión que dio un mordisco a la taza en lugar de dárselo al pan con mantequilla. Justo en ese momento, Alicia sintió una sensación muy extraña que al principio la intrigó, hasta que comprendió qué le pasaba. Estaba empezando a crecer de nuevo. Primero pensó en abandonar la corte, pero luego decidió quedarse mientras hubiese espacio para contenerla. «¿Me haces el favor de no apretarme tanto?», le dijo el lirón que estaba sentado a su lado. «Apenas puedo respirar». «No lo puedo evitar», le contestó Alicia con mucha dulzura. «Estoy creciendo». «Pues no tienes ningún derecho a crecer aquí», le dijo el lirón. «No digas disparates», le dijo Alicia ahora con mayor audacia. «Sabes muy bien que tú también estás creciendo, que todos crecemos continuamente». «Sí, pero yo crezco a una velocidad razonable, no de la manera ridícula en que lo estás haciendo tú». Se levantó malhumorado y cruzó al otro lado de la sala. Durante todo ese tiempo, la reina no había dejado de mirar al sombrerero, y justo cuando el lirón atravesó la corte, le dijo a uno de los funcionarios de la misma: «Traedme la lista de los que cantaron en mi último concierto». Al oír esto, el pobre sombrerero tembló tanto que se le salieron ambos zapatos de los pies. «Presentad vuestro testimonio», le repitió el rey muy enojado, «u os haré ejecutar, estéis nervioso o no». «Soy un pobre hombre, majestad», comenzó a decir el sombrerero con voz temblorosa, y no bien había comenzado a tomar el té hace apenas una semana, cuando con el pan con mantequilla y el titilar del té... «¿El titilar de qué?», preguntó el rey. «Todo comenzó con el té», contestó el sombrerero. «Naturalmente que titilar comienza con té», dijo el rey severamente. «¿Acaso me tomáis por un zopenco? Continuad». «Soy un pobre hombre», continuó el sombrerero, «y casi todas las cosas titilaron después de eso, solo que la liebre dijo». «Yo no dije nada», dijo la liebre. «Sí lo dijiste». «Lo niego», insistió la liebre. «Lo niega», dijo el rey. «Omitid esa parte», agregó. «Bueno, por lo menos el lirón dijo», y el sombrerero miró ansiosamente por todos lados a ver si el lirón negaba también. Pero el lirón, profundamente dormido, no negó absolutamente nada. «Después de eso», continuó el sombrerero, «corté un poco más de pan con mantequilla». «¿Pero qué fue lo que dijo el lirón?», preguntó uno de los jurados. «No me puedo acordar», dijo el sombrerero. «Tiene que acordarse», observó el rey, «o lo haré ejecutar». El desdichado sombrerero dejó caer la taza y el pan con mantequilla y puso una rodilla en tierra. «Soy un hombre pobre, majestad», empezó de nuevo. «Lo que eres es un pobre diablo», le dijo el rey. En eso, uno de los conejillos de Indias aplaudió y fue reprimido inmediatamente por los funcionarios de la corte. En una gran bolsa de lona que fruncía en un extremo, metieron al conejillo de Indias de cabeza y luego se sentaron encima. «Me alegro mucho de haber visto hacer eso», pensó Alicia. «Tantas veces he leído los diarios al final de los juicios. Hubo algunas tentativas de aplausos que fueron inmediatamente reprimidas por los funcionarios de la corte. Y hasta ahora nunca había entendido lo que tal cosa quería decir». «Si eso es todo lo que sabéis del asunto, más os valdría rebajaros», continuó el rey. «No puedo rebajarme más, estoy en el suelo», dijo el sombrerero. «Entonces, sentaos», replicó el rey. Aquí aplaudió el otro conejillo de Indias y fue también sofocado. «Bueno, se acabaron los conejillos de Indias», pensó Alicia. «Ahora andaremos mejor». «Preferiría terminar mi té», dijo el sombrerero con una mirada inquieta a la reina, que seguía leyendo la lista de cantores. «Podéis retiraros», dijo el rey. Y el sombrerero abandonó apresuradamente la corte sin detenerse siquiera a ponerse los zapatos.
Y afuera le cortan la cabeza, añadió la reina a uno de los funcionarios, pero el sombrerero había desaparecido antes que el oficial llegase a la puerta. Llamad al próximo testigo, dijo el rey. El siguiente testigo fue la cocinera de la duquesa. En la mano llevaba el pimentero, y Alicia había adivinado de quién se trataba aún antes que entrase a la sala por el modo como la gente que estaba cerca de la puerta comenzó a estornudar toda al mismo tiempo. «Presentad vuestro testimonio», le dijo el rey. «No quiero», dijo la cocinera. El rey miró ansiosamente al conejo blanco, quien le dijo en voz muy baja: «Su Majestad debe interrogar a este testigo». «Bueno, sí, tengo que hacerlo, no hay más remedio», dijo el rey con aire melancólico, y cruzándose de brazos y frunciendo el entrecejo a la cocinera hasta que casi le desaparecieron los ojos, preguntó con voz profunda: «¿De qué están hechas las tartas?» «De pimienta en su mayor parte», dijo la cocinera. «De melaza», dijo una voz soñolienta a sus espaldas. «Acogoten al lirón», chilló la reina. «Decapiten a ese lirón. Echen a ese lirón de la corte. Sofóquenlo, pellizquenlo, sáquenle los bigotes». Por unos minutos reinó gran confusión en la corte con la operación de arrojar al lirón, y cuando todos se hubieron instalado de nuevo, la cocinera había desaparecido. «No importa», dijo el rey con evidente alivio. «Llamad al próximo testigo». Y por lo bajo agregó al oído de la reina: «Realmente, querida, al próximo testigo debes interrogarlo tú. A mí me da dolor de cabeza». Alicia observaba al conejo blanco, que manoseaba desmañadamente la lista, pues sentía mucha curiosidad por saber cómo sería el próximo testigo. «Porque hasta ahora no tienen muchas pruebas que digamos», se dijo. Imaginaos su sorpresa cuando el conejo blanco leyó, al tope de su voz chillona, un nombre: «¡Alicia!». «Aquí estoy», gritó Alicia, olvidándose completamente, con la conmoción del momento, de lo grande que se había puesto durante los últimos 5 minutos. Y tan deprisa se levantó que con el borde de la falda tumbó el palco del jurado, volteando a los ilustres miembros sobre las cabezas del público congregado abajo. Y ahí quedaron tendidos los pobres, moviéndose en forma que le recordó a Alicia una pecera de carpas rojas que ella misma había derramado la semana anterior. «Pido a ustedes 1000 perdones», exclamó Alicia muy afligida, y enseguida se puso a recogerlos con suma rapidez, pues no podía olvidarse del accidente de los pececillos de colores, y tenía la vaga impresión de que si no se los volvía a poner de nuevo al momento en el palco, se iban a morir. «El juicio no puede continuar», dijo el rey con voz muy grave, «hasta que los jurados no estén de nuevo en sus sitios. Todos», repitió con mucho énfasis mirando fijo a Alicia mientras hablaba. Alicia miró el palco y vio que con la prisa había puesto al lagarto cabeza abajo, y el pobrecito agitaba la cola en el aire en la forma más melancólica que pueda imaginarse sin poder moverse de allí. Muy pronto lo había sacado la chica de ahí, lo había enderezado de nuevo y puesto en su sitio. «No es que tenga mucha importancia», se dijo Alicia. «Me imagino que le ha de ser de tanta utilidad al juicio cabeza arriba como cabeza abajo». En cuanto los jurados se hubieron recobrado del sobresalto de ser tumbados y zarandeados, y se les hubieran restituido sus pizarras y lápices, se pusieron con mucha diligencia a escribir la historia del accidente, todos menos el lagarto, que estaba demasiado anonadado para hacer otra cosa que estarse allí sentado boquiabierto mirando el techo del tribunal. «¿Qué sabes tú de todo este asunto?», preguntó el rey a Alicia. «Nada», dijo Alicia. «¿Nada? ¿Absolutamente?», insistió el rey. «Absolutamente nada», dijo Alicia. «Eso es importante», pronunció el rey, volviéndose hacia el jurado, que ya se ponía a tomar nota de aquello cuando los interrumpió el conejo blanco. «Que no es importante quiere decir su majestad, naturalmente», y lo dijo con tono muy respetuoso, pero frunciéndole el entrecejo y haciéndole gestos mientras hablaba. «Que no es importante, quise decir, naturalmente», se apresuró a decir el rey. «Importante, no importante, importante, no importante», siguió repitiendo como si probase cuál de las dos palabras sonaba mejor. Algunos de los jurados anotaron «importante» y otros «no importante». Estaba bastante cerca como para leer sus pizarras y Alicia pudo darse cuenta de aquel absurdo, pero decidió para sí que el asunto no tenía la menor importancia. En ese momento el rey, que había estado atareado escribiendo algo en su libreta, gritó «¡Silencio!» y leyó en el libro «Regla 42. Deberán abandonar la sala todas las personas que midan 1 kilómetro de alto».
Todo el mundo miró a Alicia, quien dijo: «Yo no tengo 1 kilómetro de alto». «Casi 2 kilómetros», rectificó la reina. «Así es», corroboró el rey. «De todos modos, no me iré», dijo Alicia. «Además, esa regla no existía, la acaba de inventar usted». «Es la regla más antigua del reglamento», dijo el rey. «Entonces debía ser la regla número 1 y no 42», replicó Alicia con toda la razón del mundo. El rey se puso pálido ante ese argumento incontestable y cerró el libro muy apurado. Miró al jurado y les dijo con voz temblona y muy baja: «Pensad en vuestro veredicto». «Hay más pruebas que considerar, si me permite su majestad», dijo el conejo blanco levantándose de un salto con mucha prisa. «Acaba de llegar este papel». «¿Qué contiene?», dijo la reina. «No lo he abierto todavía», dijo el conejo, «pero parece una carta escrita por el preso a alguien». «Tiene que haber sido así», observó el rey, «a menos que hubiese sido escrita a nadie, que no es lo usual, como todos sabéis». «¿A quién va dirigida?», preguntó uno de los jurados. «No está dirigida en absoluto», contestó el conejo blanco. «En realidad no hay nada escrito afuera». Diciendo esto, desplegó el papel y añadió: «No es una carta, después de todo, sino una poesía, unos versos». «¿Están escritos con letra del preso?», preguntó uno de los jurados. «No», dijo el conejo blanco, «y eso es lo más raro de todo». Y aquí el jurado pareció intrigarse mucho. «Debe de haber imitado la letra de alguien». A lo cual el jurado volvió a animarse. «Si permite su majestad», dijo la jota, «yo no los he escrito y nadie puede probar que sean míos, pues no están firmados». «Si no los firmó, es aún más grave», dijo el rey. «Algo se traía usted entre manos o habría firmado su nombre como todo hombre honrado». Al oír aquello, la sala entera estalló en aplausos, como que era la primera cosa inteligente que decía el rey en toda la tarde. «Eso prueba su culpabilidad», dijo la reina. «Nada de eso», dijo Alicia. «Eso no prueba absolutamente nada. Si ni siquiera saben ustedes de qué se trata ese poema». «Esta es la prueba más evidente que hemos oído hasta ahora», dijo el rey frotándose las manos. «De modo que ahora el jurado...» «Si alguno de ellos puede explicar», dijo Alicia, que habiendo crecido mucho más aún en los últimos minutos, no tenía ahora nada de miedo de interrumpirlo. «Le daré 6 peniques de premio. Por mi parte, no creo que tenga ni un ápice de significado». El jurado en pleno escribió en las pizarras: «Ella no cree que tenga un ápice de significado». «Si no tienen ningún significado», dijo el rey, «eso nos ahorra mucho trabajo, pues no necesitamos empeñarnos en encontrárselo». «Y sin embargo, no estoy muy seguro», dijo extendiendo el papel sobre sus rodillas y mirándolo cerrando un ojo. «A mí me parece que algo significan después de todo». «Dijo que no sé nadar». «Usted no sabe nadar, ¿verdad?», dijo volviéndose a la jota de corazones. «¿Acaso tengo aspecto de saber nadar?», dijo la sota sacudiendo tristemente la cabeza. Y por cierto que no lo tenía, siendo como era toda de cartulina. «Hasta ahora vamos muy bien», dijo el rey, y siguió murmurando para sí: «Sabemos que es verdad». Eso se refieren al jurado, naturalmente. «Yo le di una, a él le dieron 2, pues eso tiene que ser el modo como se repartieron las tartas». Pero continúa: «Todas volvieron de él a mí», dijo Alicia. «Pues como ahí están», dijo triunfante el rey señalando la fuente de tartas sobre la mesa. «Nada podía estar más claro. Y luego, antes del ataque...» «Me parece que tú nunca tuviste ningún ataque, querida?», dijo a la reina. «Nunca», contestó la reina, furiosa, arrojando un tintero al lagarto mientras hablaba. El infortunado Bill había renunciado a escribir en la pizarra, ya que su dedo no dejaba en ella marca alguna, pero ahora se puso de nuevo a la obra con mucha prisa para utilizar mientras durase la tinta que le corría por la cara. «Entonces eso no te ataca a ti», dijo el rey mirando por todos lados con una sonrisa. Hubo absoluto silencio. «He hecho un chiste y nadie se ríe», añadió el rey muy enojado, y todo el mundo se rió, a la fuerza. «Que el jurado piense en el veredicto», dijo entonces por 100ª vez en el día. «No, no», dijo la reina, «la sentencia primero y el veredicto después». «¡Qué soberano disparate!», dijo Alicia. «¿A quién se le ocurre pronunciar sentencia antes de dar el veredicto?». «Cállate la boca», dijo la reina poniéndose violenta. «No quiero», dijo Alicia.
¡Que le corten la cabeza!, vociferó la reina con toda la voz que tenía. Pero nadie se movió. «¿Quién se va a asustar de ustedes?», dijo Alicia, que para entonces ya se había desarrollado a su tamaño natural. «No son más que un mazo de cartas». Al decir esto, todo el mazo se elevó en el aire y cayeron las cartas sobre ella, que dio un gritito entre asustada y furiosa, y trató de alejarlas con la mano. Pero de pronto se encontró acostada en la ribera del río, con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que suavemente le hacía a un lado con la mano unas hojas secas que habían volado desde los árboles hasta la cara de la niña. «Despierta, Alicia querida», dijo la hermana. «¿Qué sueño tan largo te has echado?» «Oh, sí, y qué sueño tan raro he tenido», contestó Alicia, y contó a su hermana todo lo que pudo recordar de aquellas extrañas aventuras que habéis estado leyendo. Cuando hubo concluido, la hermana le dijo besándola: «Sí que ha sido un sueño extraño, querida, pero ahora ve corriendo a tomar el té. Se está haciendo muy tarde». Así pues, Alicia se levantó y se fue corriendo, pensando, y era verdad, que aquel había sido un sueño maravilloso. En cuanto a la hermana, se quedó allí sentada como Alicia la dejó, con la cara apoyada en la mano. Mientras contemplaba la puesta del sol, pensaba en la pequeña Alicia y todas sus maravillosas aventuras, hasta que por fin ella también comenzó a soñar un poco. Primero soñó que Alicia le ceñía con sus manos las rodillas, con los ojos brillantes mirando hacia arriba a los ojos de ella al hacerle su relato. Casi le parecía oír el tono de su voz y ver el modo especial que tenía de echar para atrás la cabeza para retirar el cabello que siempre se le venía a la cara. Y mientras escuchaba, o le parecía escuchar, el relato que ella le había hecho, todo el ambiente cobró vida con los extraños seres del sueño de la pequeña. Los altos pastos crujieron bajo el paso apresurado del conejo blanco. El ratón salpicaba nadando en el charco vecino. Las tazas repiqueteaban en la mesa de la liebre y sus amigos en aquel té interminable. Y la voz chillona de la reina se oía ordenando la ejecución de sus infortunados súbditos. Otra vez estornudaba el lechoncillo en las faldas de la duquesa mientras volaban por el aire a su alrededor fuentes y platos haciéndose añicos. De nuevo llenaba el aire el chillido del grifo, el chirrido del lápiz de pizarra del lagarto y el sofoco de los chanchitos de la India, mezclados con el lejano sollozar de la falsa tortuga. Y allí siguió sentada la hermana de Alicia, con los ojos cerrados, creyéndose casi en el país de las maravillas, aunque sabía que solo tenía que abrir los ojos para encontrar que todo se había transformado de nuevo en la insulsa realidad. El pasto solo crujiría con el viento, el charco solo ondearía con los juncos, el repiqueteo de las tazas se transformaría en el retintín de las campanitas que llevaban las ovejas, y la voz chillona de la reina no sería otra cosa que la del pastorcito, mientras que el estornudo del lechón, el chillido del grifo y todos los demás ruidos raros se transformarían en el rumor confuso de la atareada granja y sus labores, mientras que el mugir del ganado a lo lejos reemplazaría los lúgubres sollozos de la falsa tortuga.